No vas a dejar rastro, ni nombre, ni historia, ni huella. Todo lo que hoy parece urgente, inmenso, trascendente, será borrado como si nunca hubiese existido, y no es una metáfora, es una sentencia. Vas a desaparecer, y con vos desaparecerán tus pensamientos, tus pasiones, tus fotografías, tus archivos, tus heridas, tus plegarias, tus redes, tu risa. La humanidad entera se desvanecerá sin siquiera un espectador que note la caída. El universo seguirá intacto, sin haber percibido jamás tu intento de existir. Esa es la cruda verdad que Cioran se atrevió a mirar sin parpadear. Nada importa, porque nada permanece. Pero lo trágico no es desaparecer. Lo trágico es seguir vivos sabiendo que vamos a desaparecer. Es tener conciencia. Ese fue el error. Pensar. Pensar demasiado. Ser capaces de imaginar un sentido y, al mismo tiempo, comprender que no lo hay. Ningún animal sufre por el absurdo. Ninguna piedra se pregunta por qué existe. Solo el ser humano se atormenta con el pensamiento, como si la mente fuera una herida abierta que nunca deja de supurar. Pensar es doler. Cioran lo entendió. La conciencia no fue un salto evolutivo, fue el castigo final, una chispa que nos separó del mundo solo para condenarnos a la lucidez. Cada mañana el mundo sigue, imperturbable, como si tu ansiedad no pesara nada. El sol sale sin preguntarse cuántos van a hoy. Los pájaros cantan sobre cementerios. Los mercados abren mientras miles entierran a sus muertos. El cosmos permanece indiferente. Tu sufrimiento no altera su ritmo. Tu angustia no genera eco. Creer que la vida tiene propósito es apenas una estrategia para no enloquecer frente a ese silencio. La esperanza, la religión, la ciencia, la política, el amor, todas son ficciones que inventamos para no mirar de frente al vacío. No porque el vacío sea invisible, sino porque su claridad es insoportable. Y sin embargo, seguimos fingiendo. Jugamos el juego con la misma fe que los niños le ponen a sus sombras. Trabajamos, soñamos, publicamos, discutimos, defendemos ideales, sabiendo, en el fondo, que todo será arrasado por el tiempo. Todo. Tus logros, tus ideas, tus afectos, tus ciudades, tus dioses. Todo será polvo. Ni siquiera el polvo recordará que fue algo. La historia es apenas una sucesión de ruinas, cada una creyendo haber encontrado un sentido definitivo. Los egipcios construyeron eternidad y su eternidad se oxidó. Los imperios que alguna vez dominaron el planeta hoy son tierra de turistas. Lo que llamamos progreso es la sofisticación del mismo delirio. Creer que somos algo más que un accidente biológico. Nacer no fue un milagro, fue un descuido de la materia, una vibración que no debía repetirse, pero se repitió. Y así estamos, paridos por el azar, esclavos de la conciencia, consumidos por el tiempo. Cada vida humana es un eco de una catástrofe que ocurrió hace miles de millones de años. La materia cobró conciencia y se arrepintió. Desde entonces, pensar es sufrir. No hay redención posible. Todo lo que inventamos para escapar del absurdo solo lo hace más evidente. Cioran lo dijo con frialdad quirúrgica. El hecho de haber nacido ya es una desgracia. Y tenía razón. Vivir es arrastrar esa maldición con la elegancia que cada uno pueda fingir. El hombre moderno se proclama libre, racional, avanzado, pero vive encadenado al miedo más primitivo, el miedo a desaparecer. No teme la muerte, teme el olvido. Por eso se exhibe. Por eso grita su existencia en pantallas y archivos digitales que también serán borrados. Publicamos cada gesto como si la acumulación de registros pudiera engañar al tiempo. Pero el tiempo no guarda nada. Ni tus fotos, ni tus frases, ni tus lágrimas. Solo el olvido es eterno.
Y ese es el corazón del pensamiento de Cioran. Toda búsqueda de sentido es un mecanismo de defensa ante lo inevitable. No buscamos la verdad, buscamos anestesia. No queremos lucidez, queremos consuelo. Y aún así, algo en nosotros se resiste, porque la mente humana, incluso consciente de su propia nulidad, no puede dejar de buscar, no puede dejar de pensar, no puede dejar de fingir que hay algo más allá del absurdo. Esa es la contradicción esencial del hombre. Saber que todo es en vano y aún así, levantarse cada día para intentarlo una vez más. Vivir es sostener la mentira sabiendo que es mentira. Es actuar en un teatro vacío, sabiendo que nadie está mirando. Eso es lo que nos hace humanos y también lo que nos condena. El universo no tiene opinión sobre tu vida, ni siquiera te registra. No sabe quién sos, no sabe que sufrís, no sabe que amás, no sabe que existís. La Tierra gira con indiferencia, las estrellas mueren sin testigos, los planetas colapsan sin ceremonia. Todo lo que para vos es tragedia, para el cosmos es estadística. Esa es la escala real de tu existencia. Todo lo que sos, tus recuerdos, tu historia, tus afectos, ocupa menos espacio que un suspiro en una tormenta solar. Y sin embargo, la mente insiste, tengo que dejar algo, tengo que hacer que valga la pena. Pero, ¿valer ante quién? ¿Para qué testigo? Cioran veía con claridad lo que el resto de la humanidad se empeña en negar. El mundo no tiene centro. Nadie lo observa desde arriba. No hay destino, no hay propósito. No hay juicio final, solo una danza ciega de materia moviéndose sin motivo. Y en medio de eso, un animal que piensa, que siente, que se pregunta por qué, un animal que confunde la capacidad de reflexionar con la obligación de encontrar sentido. Pero el sentido no existe, nunca existió. Y esa ausencia es lo que más duele, porque no es el vacío lo que nos mata. Es nuestra incapacidad de habitarlo sin inventar historias. Vivimos rodeados de relatos. La fe, la patria, la familia, el amor, el progreso, la justicia. Cada uno es un intento desesperado de construir un orden que detenga el vértigo. Pero detrás de todos late la misma verdad. Son distracciones, parches sobre una herida que nunca cierra. El hombre no teme al sufrimiento, teme a la falta de razón del sufrimiento. Por eso crea sistemas que lo justifiquen. Religiones que prometen recompensa. Ideologías que prometen redención. Políticas que prometen futuro. Pero nada de eso resiste la mirada del tiempo. Todo lo que el hombre construye, el hombre lo destruye. Y aún así, sigue creyendo. No porque sea idiota, sino porque no soporta el silencio del vacío. Cioran entendió que la esperanza es una forma refinada de cobardía, una anestesia espiritual. Esperar es posponer el vértigo, es aplazar la desesperación hasta nuevo aviso. Pero lo que la filosofía de Cioran nos enseña, si es que enseña algo, es que la desesperanza no destruye, libera. Solo cuando te resignas a la falta total de sentido, la mente se aquieta. Ya no necesita justificar nada, ya no necesita salvarse. En ese instante, paradójicamente, aparece una paz que no tiene nombre. No es felicidad, no es alivio, es silencio. Es el silencio del que ya no exige explicación. Pero nadie quiere ese tipo de paz. Queremos razones, incluso falsas. Queremos creer que el dolor tiene propósito, que las pérdidas enseñan, que el caos es parte de un diseño. Y cuando alguien como Cioran nos dice que no hay diseño, lo llamamos pesimista. No lo entendemos, lo condenamos, porque el ser humano prefiere una mentira dulce antes que una verdad insoportable. Preferimos la fábula del progreso, del destino, del amor eterno, a la fría evidencia de que nada de eso tiene garantía. La historia humana es un cementerio de ilusiones, civilizaciones que prometieron eternidad
y duraron menos que un parpadeo del sol. Los monumentos que levantamos son ruinas en proceso. La memoria colectiva es apenas una ilusión compartida por seres que también serán olvidados. No hay legado que sobreviva al olvido universal. Cioran lo decía sin dramatismo. Seremos olvidados como idiotas e insectos. No hay insulto en eso, solo precisión. La materia no distingue entre genio y gusano. El polvo es el mismo. Lo que cambia es la narrativa que inventamos para soportarlo. Pero el hombre moderno ya ni siquiera cree en sus propias narrativas. Ahora fabrica esperanza en serie. La vende con marketing, la viste de autoayuda, la maquilla con frases vacías sobre la gratitud y la abundancia. Repite que todo pasa por algo, mientras se derrumba en silencio. Hemos reemplazado a los dioses por algoritmos, al confesionario por redes sociales, a la salvación por validación, y aunque las palabras cambiaron, el vacío sigue intacto. La tecnología no cura la angustia, solo la disfraza. Nos da movimiento, pero no dirección, ruido, pero no sentido. Cioran habría dicho que la civilización actual es la etapa más sofisticada de la desesperación. Ya no gritamos, sonreímos, ya no rezamos, publicamos, ya no morimos de hambre espiritual. Nos llenamos de estímulos para no escuchar el silencio. Pero ese silencio siempre vuelve. Vuelve en las madrugadas, en los días sin propósito, en el vacío después de conseguir lo que creías necesitar, porque el absurdo no se cura, solo se olvida por momentos, y cuando vuelve, arrasa con todo. Lo que la mayoría llama crisis existencial no es enfermedad, es lucidez. Es la mente vislumbrando, aunque sea por un segundo, la verdad que intenta reprimir. Que todo lo que hacemos no tiene significado más allá del que le inventamos. Que todo esfuerzo es, en última instancia, fútil. Que la existencia no necesita justificarse para ser. Y eso, para la mente humana, es insoportable. No hay redención, no hay vuelta, no hay victoria, solo hay repetición. El sufrimiento no educa, solo agota. El caos no purifica, solo consume. La muerte no espera, solo interrumpe. Cioran lo entendió antes que nadie. No vinimos al mundo a cumplir un plan, ni a completar una historia, ni a aprender una lección. Vinimos porque algo falló, porque una célula se dividió cuando no debía, porque un accidente genético se volvió consciente, porque la nada bostezó y, sin querer, parió la angustia. La vida no es un privilegio, es una anomalía, y ser humano es vivir la condena de saberlo. El perro duerme, el árbol crece, el río fluye, solo el hombre piensa, y al pensar se pudre, porque pensar es darse cuenta, es excavar en la carne del tiempo y encontrar que no hay médula, solo eco. Pensar es saber que todo lo que amás se va a ir, que todo lo que construís se va a caer, que todo lo que sos se va a olvidar. Y aún así, seguís por rutina, por miedo, por inercia. Cioran decía, seguimos vivos por cobardía o por estupidez. Y es difícil contradecirlo, porque si realmente fuéramos valientes, tal vez habríamos detenido este ciclo, y si fuéramos sabios, tal vez nunca lo habríamos empezado. La historia no es progreso, es coreografía del horror. Cada siglo inventa una excusa nueva para el mismo dolor. Le cambiamos el nombre, el himno, el color de la bandera, pero el fondo es el mismo. Masacres, opresión, hambre, guerra, olvido. Y aún así lo llamamos civilización. Porque la memoria humana es selectiva, porque la conciencia necesita creer que todo lleva a algo. Pero la historia no lleva a ningún lado. No asciende, gira, repite. La evolución no nos hizo mejores, nos hizo más eficientes para destruirnos. Del garrote a la ojiva nuclear, lo único que perfeccionamos fue el mecanismo del colapso.
Y mientras eso sucede, nos enseñan a sonreír, a buscar propósito, a soñar en grande, a tener fe. Nos venden la esperanza como si fuera medicina, pero no es cura. Es placebo, un envoltorio brillante para una realidad podrida. El sufrimiento no tiene explicación, la muerte no tiene sentido, la existencia no tiene argumento. Todo lo que inventamos, desde Dios hasta la meritocracia, son decoraciones sobre un abismo que nadie quiere mirar. Pero Cioran miró y no apartó la vista, no para provocar, sino porque no pudo hacer otra cosa, porque la lucidez no se elige, la lucidez te elige a vos. Y una vez que la tenés, ya no hay vuelta atrás, ya no podés creer, ya no podés rezar, ya no podés repetir frases hechas sin vomitar por dentro, porque entendiste que todo es estructura simbólica, que todo lo que da sentido fue diseñado para tranquilizar, no para explicar. El amor, la familia, el trabajo, el legado, todas esas palabras que usamos como anclas son en realidad flotadores inflados con aire caliente. No te salvan, solo te distraen mientras te hundís, y la mayoría prefiere eso. Prefiere ahogarse sin saberlo que flotar en la verdad. Pero no todos. Algunos quieren saber, algunos quieren ver, algunos quieren sentir la herida hasta el fondo, no por masoquismo, sino porque prefieren la lucidez al consuelo, porque entienden que el pensamiento no es un refugio, es un campo minado. Cioran fue uno de ellos. No buscaba respuestas, buscaba honestidad, y la honestidad duele, destruye, pulveriza las estructuras, porque cuando miras al mundo sin filtros, lo que queda es silencio. Un silencio que no consuela, pero tampoco miente. En ese silencio todo cae. Los relatos, los héroes, los mártires, las misiones de vida. No hay narrativa que soporte la eternidad. No hay victoria que sobreviva a la entropía. Incluso los más grandes serán olvidados. Incluso tus dolores más profundos serán polvo. Incluso tu amor más puro será desecho cósmico. Esa es la verdad, y no necesita ser trágica, solo necesita ser aceptada, porque la verdadera desesperación no es saber que todo se acaba, es no poder vivir sin un porqué. Pero ¿y si te atrevieras a vivir sin porqué? ¿Y si la libertad no fuera tener sentido, sino no necesitarlo? ¿Y si en lugar de buscar consuelo, buscaras presencia? No esperanza, no metas, no legado. Solo estar, solo respirar, solo ver. Entonces, tal vez, en ese abandono total, aparezca algo nuevo. No un nuevo sentido, sino una nueva forma de estar sin sentido. Una forma más cruda, más directa, más despierta. Una vida sin teatro. Vas a morir, y no pasa nada. No hay redención, ni cierre, ni epílogo. No hay una voz celestial que te reciba, ni una justicia que equilibre los errores. No hay aplausos, ni siquiera hay silencio sagrado. Solo el mismo ruido del universo repitiéndose. Tu cuerpo se disolverá en la tierra, tu nombre perderá sentido. Tus recuerdos se fragmentarán hasta que nadie pueda pronunciarlos sin dudar. La muerte no es un acontecimiento, es la normalidad. Lo anormal es esto. Estar vivo, sabiendo que vas a morir y fingiendo que eso no importa. Cioran decía que la lucidez es una maldición que no tiene cura, y tenía razón. Ser consciente de la inutilidad de todo, y aún así seguir respirando, es el gesto más absurdo que puede tener un ser vivo, pero también el más valiente, porque no hay mayor acto de coraje que mirar al vacío y seguir caminando. No por fe, no por esperanza, no por propósito, sino por inercia, porque algo en vos, algo que no entiende el lenguaje del sentido, sigue queriendo moverse, aunque sepa que el destino es el mismo para todos, el olvido. Ninguna civilización sobrevivirá, ninguna idea permanecerá, ninguna huella resistirá el tiempo, ni siquiera el tiempo resistirá el tiempo. Un día todo se apagará,
cada estrella, cada átomo, cada recuerdo. El universo alcanzará su punto de equilibrio y no quedará nada que pueda nombrar la palabra vida, ni dolor, ni esperanza, ni conciencia. Nada. La eternidad será una tumba sin epitafio. Y sin embargo ahí estás, sintiendo, pensando, buscando algo que valga la pena antes de que el silencio definitivo llegue. Quizás eso es lo que nos hace tan trágicamente humanos. No la inteligencia, no el lenguaje, no la moral, sino la obstinación de seguir preguntando ¿por qué? Cuando ya sabemos que no hay respuesta. El ser humano no soporta la indiferencia del cosmos y por eso inventa razones, dioses, sistemas, significados. Pero todas esas construcciones se derrumban con una sola palabra: nada. Esa es la raíz de toda filosofía, de todo arte, de toda religión. Un intento desesperado de llenar el vacío. Pero el vacío no se llena, se habita. Y solo unos pocos logran hacerlo sin perder la cabeza. Cioran no escribió para motivar, escribió para diseccionar, para abrir la herida y dejar que sangrara hasta el fondo. No buscaba sentido, buscaba lucidez, y la lucidez no sana, pero purifica. Es como el fuego que quema la mentira hasta dejar solo cenizas. Y en esas cenizas, a veces, aparece una extraña forma de paz, no la paz de quien cree que todo estará bien, sino la paz de quien sabe que nada lo estará, y aún así puede quedarse quieto, porque cuando dejas de pedirle al universo que tenga sentido, el universo deja de ser enemigo, se vuelve lo que siempre fue, lo que es. Ahí, en ese punto exacto donde se derrumba toda esperanza, empieza una claridad diferente, no esperanzadora, pero sí verdadera. Entendés que la vida no necesita propósito para ser vivida, que el amor no necesita eternidad para ser real, que el dolor no necesita explicación para tener profundidad, que tu existencia, aunque efímera, no deja de ser un milagro grotesco, no un milagro divino, sino biológico. El azar que se volvió conciencia y decidió contemplarse antes de desaparecer. Vas a morir. Todos vamos a morir. Y todo va a ser olvidado. Pero eso no es tragedia. Es simetría. Es justicia. Es descanso. Porque si algo hace soportable la existencia es saber que también se termina. Lo insoportable sería lo contrario. Vivir para siempre. Sin escape. Sin pausa. Sin final. El fin no es enemigo, es alivio. Es el punto exacto donde el absurdo se apaga y la nada vuelve a ser todo. Y mientras tanto, estás acá, mirando, pensando, sintiendo, buscando un sentido que sabes que no existe, pero que igual necesitas perseguir. Y quizá eso, esa contradicción, sea lo más humano que tenemos, no la esperanza, sino la conciencia del absurdo y la capacidad de amarlo igual, de mirar al vacío y decir, no importa, porque aunque el universo no te mire, aunque todo se disuelva, aunque nada quede, este instante, esta lucidez, esta chispa diminuta de conciencia en medio del ruido cósmico, ya es más de lo que el universo pidió. Y quizás eso, aunque no sirva de nada, sea lo único que vale.